Listo, pues nos avisa Christoph que ya estamos en directo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes a todas también por conectarse el día de hoy. Estamos en nuestra sesión mensual del Cineclub Imagen Viajera. Estamos muy contentos de tener hoy aquí otra vez a Andrés Chávez. Andrés Chávez es urbanista y cineasta. Su primer cortometraje, La Ortúa, también estuvo en nuestro Cineclub Imagen Viajera hace unos años. En esta oportunidad lo tenemos, Andrés, y el primer largo, que es Cartucho. Vamos de este documental, que es del año 2017. Antes de empezar, pues unos avisos parroquiales, agradecer especialmente a Seis Manos, nuestra casa física y virtual. Muchísimas gracias por habernos acogido este año. Veníamos de 5 años de trabajo con la aldea Nicho Cultural, también con unos excelentes y muy fraternos resultados. Y este año pues estamos con A Seis Manos. Contarles que el Cineclub es una organización sin fines de lucro, que tiene el paraguas de la Fundación Manguaré, Comunicación y Cultura, y que en este momento está conformado por Sayuri Matsuyama, que nos acompaña hoy también en el conversatorio, Natalia Bernal, Emanuel Jaramillo y Julio Lamaña, que están ahí detrás de bambalinas, acompañándonos. Y yo, Marcela Aguilar. Bueno, pues antes de darte la palabra, Andrés, contarles pues que hemos tratado una estrategia de conversatorio para las películas que nos acompañan, que se basa en hablar un poquito sobre la forma y el fondo de las películas. En este caso, pues sabemos que en el tema del documental y de la realización documental, estos dos aspectos pues van muy de la mano, son inseparables y están pues marcados el uno por el otro. Entonces, Andrés, para darte la palabra, pues una primera pregunta así disparadora, ¿cómo llegas tú desde tu formación de urbanista y de cineasta a concebir Cartucho? ¿Cómo nace? ¿Y cómo llegas finalmente a esa narrativa, ¿no? A plasmarla en esa narrativa que vemos con su sonido original, intercaladas con las imágenes de lo que fue el Cartucho, de las imágenes actuales para el momento en que rodaste el documental, con esas voces de fondo, ¿no? ¿Cómo llegas a esa forma narrativa, la idea y hacia allí? Ok, gracias. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que ya, pues como habías mencionado, ya creo que me siento como en la casa aquí en el Cine Club. Eh, Creo que, bueno, ya digamos que este recorrido que vengo haciendo, que es un recorrido que trata de vincular, digamos que la estética cinematográfica con un quehacer profesional que yo he desarrollado desde hace muchos años, pues se comenzó a gestar de manera sorpresiva. En realidad, digamos que yo no tenía en mi mente, digamos, un adentramiento en el tema cinematográfico y específicamente documental. Entonces, digamos que, pero sí había un interés estético en el momento en el que yo me acerqué al urbanismo, es decir, había, digamos, un interés muy particular desde el punto de vista de la fotografía, de ver cómo los fenómenos urbanos o cómo se podían transmitir otras ideas de los fenómenos urbanos diferentes al espacio o al marco de trabajo en el que normalmente me desenvuelvo, ¿no? A veces, digamos que los urbanistas pecamos de ser un poco fríos en nuestros métodos o en nuestras formas de acercarnos a los fenómenos urbanos, pero eso de unos años para acá ha venido cambiando considerablemente. Digamos que hay unas nuevas escuelas, hay unas nuevas tendencias de cómo acercarse a la ciudad, ¿no? Como un objeto de estudio y al mismo tiempo ser partícipe de ella, ¿no? Entonces, y a mí me interesaba mucho la fotografía como un dispositivo
de exploración de la ciudad. Y así fue que terminé conociendo, digamos, la historia del Hospital San Juan de Dios, del documental La Ortúa, que se estrenó en el año 2011. Y digamos que ahí el primer acercamiento siempre fue desde la perspectiva fotográfica. Sin embargo, digamos que al conocer y adentrarme un poco más en la profundidad del hospital, pues ahí yo me fui interesando cada vez más por los personajes. Digamos que eran seductores de por sí, pero creo que lo que más me sedujo en ese momento fue el espacio como tal, ¿no? Entonces encontré una coincidencia muy fuerte porque finalmente lo que estudiamos en el urbanismo es el espacio, ¿no? El espacio urbano, digamos que se puede abordar desde diferentes perspectivas, pero esta me parecía que era una perspectiva novedosa, llamativa, que coincidía como con unos intereses primitivos que yo tenía. Entonces empecé a plantear un proyecto fotográfico en torno al Hospital San Juan de Dios, pero con todo lo que iba sucediendo allí dentro, con la investigación que comencé a desarrollar con relación a la evolución histórica del mismo hospital, la problemática social que tenía o que tienen todavía los trabajadores del San Juan. Entonces decidí que había, digamos, se podía pasar a una perspectiva un poco más amplia, que era la perspectiva cinematográfica, ¿no? Y allí pues trabajé mucho, digamos que la contemplación del espacio, ver, digamos, los detalles arquitectónicos de este edificio o este complejo de edificios que se venía, que se, ve, que se sigue derrumbando aún lentamente. Y así fue que también empecé a adentrarme en la investigación de archivo. A través de la investigación histórica fui descubriendo el archivo fílmico, y digamos que a pesar de que la investigación para la Ortúa fue una investigación, digamos, preliminar, y logré conseguir algún material interesante y algo quedó plasmado dentro del montaje final de la película, a mí me quedó como picando, ¿no? Esta idea de explorar aún más el tema del archivo. Entonces, cuando después comienzo a plantear el tema del proyecto del cartucho, fue muy interesante porque igual yo creo que al principio siempre peco de esta forma inevitable de asumir lo que estoy investigando, lo que estoy trabajando desde una perspectiva muy urbanística. Entonces al principio tuve que quitarme con el cartucho un poco como este sesgo más academicista o más digamos, del marco de trabajo que tengo habitualmente, y tratar de empezar a ver la complejidad, pero la complejidad también desde la perspectiva cinematográfica. Entonces, fue muy interesante ir viendo cómo la película se iba formando a través del proceso de investigación, que siempre para mí es muy, muy importante. Y así fue que empecé una investigación más profunda en comparación de lo que había sucedido en la Ortúa, sobre el material que pudiera encontrar con relación al cartucho, ¿no? Hubo muchas fuentes que se investigaron, y digamos que hubo todo un proceso de investigación también con antiguos habitantes del cartucho, sobre todo los más viejos, y esto lo trabajamos mucho en los hogares de paso que tiene habilitado la alcaldía, y esto nos sirvió para escuchar muchos relatos, muchas historias, y trabajamos al principio en talleres de escritura creativa, luego en talleres de narración, y las historias que nos iban contando, digamos, todos estos personajes, pues eran muy, muy interesantes, pero había que ponerlas, digamos, sobre algún tipo de lienzo, y creo que el material de archivo fue básico para eso, y también el hecho de que bajo el tapete que se puso en el Parque Tercer Milenio, pues existía toda la memoria aún del cartucho, e incluso muchos habitantes de calle siempre regresaban a este lugar que tiene, digamos, una atmósfera tan fuerte, y me interesó mucho ver cómo había una frialdad, cómo había un temor, cómo había una especie de paranoia en torno a este espacio que, a pesar de que es bastante nuevo, eh,
no llamaba la atención de la ciudadanía. La gente en Bogotá le teme a este parque. Entonces, creo que la contemplación de esos planos largos, las voces de los relatos que ya habíamos encontrado en los hogares de paso, daban como un sentimiento de mucha frialdad y saber que ahí debajo había muchos fantasmas que todavía permanecen, y la idea de Cartucho era un poco, digamos, remover esa alfombra que se había puesto ahí y tratar de escarbar en la profundidad de la memoria de ese lugar que fue emblemático para la historia urbana de Bogotá. Entonces, más o menos ese es como el recorrido o la cadena de eventos que me condujeron a la elaboración de Cartucho. Ok. Bueno, vemos que obviamente tu formación está reflejada en tus documentales, ¿no? Tanto Tortuga, como lo comentabas, que hago un pequeño paréntesis después de que la presentamos en el Cineclub. A raíz de eso salió, se gestó pues en el conversatorio presencial en ese momento un recorrido por el Hospital San Juan de Dios, porque una de las invitadas al conversatorio fue y la comunicación con la alcaldía. En este documental pues también vemos eso, ¿no? En tus planos, la importancia de la transformación del espacio, de la ciudad, de dejar memoria de alguna manera de esa transformación. ¿Cómo fue eso, pasando ya un poco más al otro tema, el tema más de forma, rescatar esa memoria con esas poblaciones? Sabemos, intuimos que debe haber todo un trabajo previo. ¿Cuánto se demora todo ese trabajo y qué se requiere para llegar a acceder a todos estos testimonios? Sé que hubo pues en equipo bárbaro. Si nos podrías contar un poquito de eso, sería interesante. Sí, pues la verdad es que el proceso fue muy interesante y eso era una montaña rusa de, como decía Dostoyevsky, de vastas emociones y pensamientos imperfectos, porque en realidad yo no sabía para dónde iba, ¿no? Es decir, había como siempre creo que los proyectos surgen como de una manera intuitiva y digamos que más a partir de la racionalidad. Confío mucho como en el tema de seguir en una intuición elemental, originaria, y a partir de ahí digamos que se inicia casi que un proceso de olfateo, ¿no? De ver cómo la idea que comienzas a gestar puede manifestarse. Yo empecé a investigar mucho sobre todo en documentos, ¿no? En libros que se habían publicado, en revistas. Yo había tenido también algunos acercamientos como urbanista, incluso me tocó ver mucha de la transformación del Cartucho, porque yo estudiaba ahí en el centro, en la Plaza de Bolívar. Entonces todos los días, digamos que tenía un acercamiento constante con el Cartucho ahí en la carrera décima. Entonces, y trabajé con algunos urbanistas y con las personas que incluso después también trabajaron en los procesos de intervención social del barrio. Y, y digamos que tenía como una familiaridad y había como una obsesión que se fue formando a lo largo de los años, porque me impresionaba, ¿no? Cómo la forma en la que se había resuelto este problema del cartucho desde la perspectiva urbana, pues había sido, digamos, como un borrón y cuenta nueva tajante, y no, digamos que fue un evento casi que traumático para la historia de la ciudad, y de hecho se refleja bastante, ¿no? En el espacio, ¿no? Como la cicatriz que ha quedado. Entonces, digamos que tenía como una cercanía siempre con este lugar. Entonces empecé a investigar mucho en los libros. Luego comencé también a conocer gente que había vivido en el Cartucho, incluso una persona que me ayudó muchísimo, que se llama Clemencia Ibáñez, que ella había trabajado también en el proceso de intervención desde Bienestar Social. También Carlos Martínez, de la Secretaría de Integración Social. Javier Molina, que después fue asesinado, que él había sido habitante de calle y después trabajado, digamos, en los grupos de búsqueda activa de la Secretaría de Integración Social.
Entonces todos ellos, digamos que me cobijaron un poco para tratar de empezarle como la investigación desde el voz a voz, porque sí había una investigación bibliográfica, pero digamos que el material de archivo, además de las fuentes oficiales o las tradicionales, había que buscarlo en el voz a voz, y así fue que fui conociendo un montón de gente que desde diferentes perspectivas habían trabajado o habían vivido en el cartucho. Y, y bueno, fue muy interesante el trabajo, sobre todo en los hogares de paso, porque al final creo que estábamos trabajando un poco en diferentes lugares con la población habitante de calle, pero es una población bastante compleja para trabajar. Entonces creo que el lugar, digamos, más acorde con lo que estábamos buscando nosotros era los hogares de paso, y ahí tuvimos también el respaldo de la Secretaría de Integración, y nos ayudaron mucho para elaborar talleres de escritura creativa. Eran muy interesantes al final, había unas personas especializadas en esto y trabajábamos, digamos, de manera colectiva, pero después eso no funcionó, digamos, era muy difícil, ¿no? El tema de la escritura, porque queríamos construir una especie de, casi como de guión colaborativo con ellos, pero esto no funcionó muy bien. Entonces decidimos pasar unos talleres más bien de narración, y esto fue muy interesante porque la gente se vinculó más. Creo que hay una oralidad muy fuerte en la población habitante de calle, y digamos que las historias, con todo y que puedan ser ficcionadas a veces o llevadas a un límite casi de ser inverosímiles, pero hay una oralidad muy fuerte, ¿no? En la población habitante de calle, y ellos eran los que guardaban, digamos, muchos de los secretos o de las historias que en la investigación bibliográfica no se encontraban. Entonces, hice varios viajes de investigación, y cada viaje organizábamos unos talleres, y en esos talleres se iban grabando, digamos, las sesiones de estas voces que después quedaron plasmadas en la película. Y esto fue un proceso, digamos que todo el proceso de elaboración de la película fue más o menos como de 5 años, o sea, hubo 4 años más o menos, 4 años, 4 años y medio, y el proceso de investigación creo que nunca terminó. Eso fue, creo que, algo que yo aprendí mucho. En algún momento la película estaba casi que en el piso, la rescatamos entre las cenizas, pero la investigación siempre se mantuvo como un eje transversal, porque aparecían nuevos contactos, aparecía nueva gente, y al mismo tiempo yo empecé un proceso de elaboración digamos, de un corto. Hice un corto primero como de unos 23 minutos, una cosa así, por una beca que había ganado en el Ministerio de Cultura para documentales con archivo fílmico. Y eso fue un primer ejercicio que me sirvió mucho para ver cómo se entrelazaban las imágenes de archivo con lo que yo estaba filmando y con las voces, ¿no? Siempre existía esta tentación, por ejemplo, y la gente, cuando visionaba, digamos, como los pequeños ejercicios que yo elaboraba, siempre te recomendaban que mejor articularas la historia con unos 3 personajes que aparecieran en cámara, y ahí comenzaba a aparecer dudas sobre la película, pero me parecía que al final la película iba sobre el espacio y no tanto sobre las personas como tal. Entonces, una de las decisiones que se tomó radicales fue quitar, digamos, o no trabajar con talking heads o con personas en cámara, porque sentía que el papel preponderante del cartucho como espacio y casi que como protagonista de la película, por decirlo de alguna manera, se perdía al utilizar ese dispositivo. Entonces, por eso las voces quedaron como unas voces en off, los planos se convirtieron en los planos más largos, más prolongados, dando como mucho énfasis en que el espectador pudiera contemplar la atmósfera, digamos, fría, oscura, ambigua, que muestra este lugar. Entonces fue muy interesante encontrar también material de archivo que respaldaba muchas de las historias que nos habían estado contando los habitantes de calle, y el material, digamos que el material de archivo, pues reunimos una gran cantidad de horas, y al final pues se volvió casi que la mitad de la película, digamos. No tengo la cuenta exacta entre cómo se distribuye el archivo con lo filmado, con lo actual, pero digamos que casi que están al 50-50, y se volvió muy importante, y trabajar con el material de archivo se volvió, digamos, que una materia en sí. Había como una plasticidad de ese material, y siempre existía la tentación de tratar de intervenirlo, pero creo que
lo que hicimos fue, digamos, intervenirlo en el montaje para que tratara de ese material de archivo, tratara de, digamos, de representar nuevas ideas, pero conservamos la materialidad original, es decir, se conservó las texturas que se traen, los audios originales, en gran parte de los casos, algunos tuvimos que hacer unas intervenciones pequeñas por la calidad y ya que no, digamos, no funcionaban muy bien en términos de audio, pero sí se trabajó, se respetó esa materialidad original y en el montaje fue, digamos, donde se comenzó a reinterpretar ese material de archivo. Entonces fue muy, muy bonito a lo largo de esos años ir encontrando cada vez material, ir sumando, ir viendo cómo crecía la película, luego ir viendo cómo casi que estaba muerta y luego ver cómo renació hasta que finalmente se logró este corte de 50 y, ya no me acuerdo, si creo que 54 minutos. Y bueno, hubiera podido seguir investigando, consiguiendo material, pero creo que había también necesidad de ponerle punto final en algún momento al proceso investigativo. Me están haciendo me están pidiendo un paréntesis por aquí por interno, sobre todo, Dale. pues en vista de que la virtualidad ahora nos permite llegar a personas de muchas partes del mundo o colombianos que quizás están lejos. Y esa que aclaremos un poco, si te parece, Andrés nos cuenta, todavía se encuentra disponible. Para quienes también quizás ya lo han visto, pero no es contar un poco resumidamente qué es el cartucho, qué fue el cartucho, Okay. y llegas a esas imágenes de archivo, cómo te conectas con las imágenes de Germán Pifano, por ejemplo, de Pierre Herón, Okay. de Diego García. Sí, básicamente pues el barrio Cartucho, que el nombre real, digamos, oficial es el barrio Santa Inés. Es un barrio, digamos que está en el centro de Bogotá, a 3 cuadras de la Plaza de Bolívar, que es el principal centro administrativo, ¿no?, y político del país, es el corazón. Y digamos que era un barrio que venía desde la época de la colonia, pero que a partir sobre todo de los años 40 y 50 comenzó un lento proceso de deterioro por diferentes motivos. Uno de los motivos, creo yo, fue la construcción de la avenida Décima. La avenida Carrera Décima era digamos, una avenida, es una avenida muy importante en Bogotá. Y ahí, digamos que para construir esta avenida que representaba el ingreso de la modernidad a Colombia, era una avenida completamente moderna, inspirada en nuevos intereses inmobiliarios, en el crecimiento, en el desarrollo del centro de la ciudad, pues en realidad lo que generó fue una división muy marcada entre dos sectores del centro de Bogotá. Fue como una especie de cicatriz y de herida que aisló, digamos, de los flujos naturales del movimiento de la ciudad, la parte occidental de ese centro histórico, donde está el barrio Santa Inés, de la parte, digamos, más central y tradicional que todos conocemos hacia los alrededores de la Plaza de Bolívar. Entonces eso hubo como un aislamiento y gran parte de la gente en el barrio Santa Inés se articulaba alrededor del mercado de la Concepción. Ese mercado de la Concepción venía desde la época de la colonia, entonces, y era el punto de entrada también de la ciudad. Ahí cerca, a pocas cuadras, llegaban, digamos, también los autobuses que venían de diferentes partes de la ciudad, del país, y mucha gente que llegaba también a la estación de La Sabana en tren, llegaban al centro de Bogotá y llegaban al mercado porque venían del campo huyendo y era como su escenario natural, venían huyendo de la violencia. Y en el mercado alrededor del mercado se comenzó a formar pues una vida muy vibrante y mucha efervescencia también, digamos, como de vida de migrantes, y las antiguas casonas coloniales que estaban ahí
se comenzaron a convertir en una especie de inquilinatos, porque era gente muy pobre que buscaba pues algunos habitaciones, comprar arroz por manojos, pequeñas porciones de aceite, y digamos que se fue, había gente que estaba sobreviviendo con lo mínimo, y había muchas chicherías también alrededor de este mercado, y se comenzó a dar una campaña de desprestigio para la entrada de la carrera décima, bueno, y por muchos otros motivos, argumentando una gran suciedad que generaban todos los habitantes, que especialmente campesinos, que venían. Entonces los urbanistas, arquitectos, políticos de la época consideraban que ese mercado ya no debía existir ahí y que ese mercado tenía que ser eliminado por la gran cantidad de suciedad, ¿no?, que se generaba por las chicherías, los borrachos, el mercado, la basura, en fin, y se dio un desprestigio del espacio y de la población que habitaba ahí. Entonces se demuele, digamos, es la primera demolición al interior del barrio El Cartucho, barrio Santa Inés, y se demuele el mercado de la Concepción, y creo que esto fue un golpe muy, muy fuerte para la lógica que existía urbana en torno a este barrio, y se construye la carrera décima. Entonces, creo que a partir de ahí se comenzó un proceso también de pauperización del barrio, que posteriormente en los años 60 y 70, digamos, con gran parte del crecimiento del negocio del reciclaje, por toda la actividad comercial que había en San Victorino y todos los alrededores, digamos, se fue consolidando esa industria, y dado que venían también muchos buses de diferentes partes, había una terminal de transporte ahí en la Caracas con calle décima, se comenzó a generar un proceso de entrada de marihuana en los años 60 y 70, y ya en los 80 y 90, pues la entrada de la cocaína, y después también del bazuco. Muchos de los negocios de reciclaje comenzaron a pagarle incluso a los mismos habitantes de calle o recicladores con papeletas de bazuco, y se comenzó a dar como una mezcla que me pareció una especie de bomba molotov entre estos negocios, y las mafias se fueron instalando, se fueron apropiando de los locales, de las bodegas, de las casas, y comenzaron a aparecer lentamente las ollas, que eran estos sitios de consumo pues de diferentes tipos de drogas, sustancias que se vendían ahí, ¿no? En el Cartucho se conseguía de todo lo que uno quisiera, también había mucha prostitución, y digamos que los grupos mafiosos se apoderaron completamente del barrio, eh, y, y se continuó con el proceso de pauperización. Digamos, no hubo un proceso de intervención, como pasa en muchas ciudades, que cuando se comienzan a ver espacios en degradación, se comienzan a hacer intervenciones tanto sociales como arquitectónicas, pero aquí digamos que se dejó que el fenómeno creciera hasta el año 99, que fue cuando básicamente se tomó la decisión de demoler completamente el barrio, ¿no? Entonces, para acabar con algo, con un fenómeno que parecía ya incontrolable y que no se veía forma desde las intervenciones sociales de cómo resolverlo, y también desde el punto de vista arquitectónico decían, bueno, pues este lugar ya no sirve para nada, vamos a demolerlo todo. Y así fue, digamos, como se llegó a ese momento traumático para mí de la ciudad, y que es como uno de los ejes articuladores de la película, ¿no? Esa es la demolición de este espacio. Y con el tema bueno, solo para redondearlo del Cartucho, luego el Cartucho, Ok, pues finalmente mi eso se fue. internet está fallando. Dime, dime. No, no, sigue, sigue, perdón. Ah. Y después, digamos que se demuele el Cartucho, pero el fenómeno social, digamos, la estrategia de intervención social, que al principio comenzó a tener unos buenos resultados con la aparición de los hogares de paso, digamos que había un buen trabajo que se venía haciendo, pero eso de trabajo no se continuó en el mediano ni en el largo plazo. Entonces la intervención social en su conjunto no se pudo consolidar, y y entonces comenzaron a aparecer otros cartuchos, digamos, apareció el Bronx, que de hecho existía casi que desde antes del propio Cartucho, pero volvió a tomar, que era conocido como la 15, y retomó, digamos, las mafias se trasladaron para allá, luego aparecieron grupos de paramilitares que también comenzaron a controlar el negocio, y apareció también digamos, una parte de la población habitante de calle, y las ollas se trasladaron también al barrio San Bernardo,
con las consecuencias que ya sabemos hoy, que después se intervinieron también esos barrios y ahora digamos que hay un fenómeno de social fuerte que no se puede erradicar en Bogotá y que está distribuido en diferentes localidades, ¿no? Y con el tema de las imágenes de archivo, pues como te dije hace un rato, eso fue más el voz a voz, porque las personas que habían trabajado con temas de cartucho, como Germán Pífano, Pierre Herón también había grabado, había filmado en el censo del 93, él había estado filmando algunas cosas, digamos que por medio de documentalistas como Diego García o como Luis Ospina, comencé a establecer algunos contactos y también por medio de las personas que habían trabajado en la intervención social o personas de la empresa de renovación urbana, o por ejemplo el papel que ha desempeñado Ingrid Morris, también ella había trabajado y elaborado un par de libros y trabajado activamente con la población habitante de calle y creo que sus libros son también bastante importantes para reconstruir la historia. Entonces se fue armando como toda una red de personas que habían de alguna u otra forma hecho registros, ¿no? Habían registros fotográficos, había registros en video, pero en un momento yo decidí enfocarme en la imagen en movimiento, porque el tema fotográfico también lo había investigado en Mejoras y Ornatos, había investigado en el Museo de Bogotá, y digamos que logré reunir una gran cantidad de material fotográfico, pero al final opté por la imagen en movimiento, que era más compleja su búsqueda, pero era también más interesante en términos de materia audiovisual, ¿no? Y uno de los materiales que me pareció lo que creo que fue el más relevante fue que el Loco Calderón, una de las personas que tenía uno de los bodegas de reciclaje, pero que también tenía un doble juego porque él tenía mucho, pues también él tenía una olla al interior del barrio y él se volvió el vocero que se enfrentó el vocero de los habitantes de calle y de los recicladores que se enfrentó al alcalde Peñalosa para evitar la demolición. Digamos que eso fue un proceso bastante fuerte y las imágenes de protestas y los asesinatos que se dieron al interior del barrio, incluso el mismo asesinato del propio Loco Calderón, pues fue algo que salía incluso en los medios de comunicación por la importancia que tenía esta intervención sobre el cartucho. Y yo tuve la oportunidad de conocer a su hijo, el hijo del Loco Calderón, y él me entregó 20 VHS, que para mí fue como una especie de mina de oro y a veces hasta sentía demasiada responsabilidad cuando cargaba esos VHS porque el Loco Calderón básicamente filmó muchas de las cosas que sucedían al interior del barrio para después irlo a llevar a los medios de comunicación o ir a demostrarle al alcalde Peñalosa, digamos que ahí había otro tipo de actividades que no era solamente la venta de drogas. Entonces, ese fue un material valioso y así llegué, digamos, como persona, a diferentes personas que habían de alguna u otra forma, a veces encontré que había alguien que le había hecho una tarea a la novia, pero como vivía ahí, entonces había filmado y encontré como muchas cositas por ahí sueltas de personas que gracias al voz a voz y a esa red de contactos se pudo, digamos, reunir una gran cantidad de material que para mí creo que es súper valioso, no solo para la película, sino creo que en general para la historia urbana de Bogotá. No te estoy escuchando. Se perdió tu voz, Marce. ¿O no? Ok, yo estoy teniendo problemas, dificultades de conexión, pero bueno, quisiera pues como pasar a darle sus preguntas para que nos ayude también. Continúa, Sayuri, tus preguntas y si hay preguntas del público, gracias. Sí. ¿Sí me oyes, Andrés? Sí, perfecto. Hola, bueno, yo tenía... bueno, ya, no, como, pues te daba la palabra para que... Vale.
que pasemos pues yo como a la tenía segunda parte del como conversatorio, muchas notas e tus ideas alrededor inquietudes, de, preguntas, y el público ha dicho algo también. Es que se está juntando tu voz, Marce, con la de Sayuri, porque creo que tienes como un delay ahí. sí, no, pero ya creo que Ok, estamos ok. sincronizados. No, pues Andrés, yo te estaba comentando que la mayoría de las notas, como de las ideas que tuve viendo el documental, pues justamente tenían relación con el lugar central que ocupaba ese lugar, el cartucho y el tercer milenio, ¿no? Y pues escuchándote uno, obviamente, pues como que vuelve a pensar en eso y creo que en ese sentido la película está muy lograda, porque transmite exactamente esa sensación de, pues de, como de una herida que se limpió a través de una construcción, ¿no? De una memoria que hay que tapar, echarle tierrita y pero entonces uno se pregunta y también viendo el tremendo nudo humano que había ahí, ¿no? Ujú. Porque no solamente pues los habitantes de calle, pero era toda una organización Sí. criminal que había ahí, lo de los túneles, yo nunca lo había escuchado, por ejemplo. Bueno, uno se pregunta si, y desde el punto de vista, pues, de los espacios, o sea, había manera de cambiar ese lugar sin hacer esa intervención tan radical. Pues bueno, la verdad es que esa es como siempre ha sido la pregunta del millón, ¿no? Y yo creo que eso tiene como muchas aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que siempre se estaban preguntando los arquitectos, los urbanistas, es si ese lugar tenía, por ejemplo, algún valor arquitectónico aún, ¿no? Y yo creo que sí lo tenía. Seguramente que recuperar algunos de los edificios y de las casas que estaban ahí, pues ya era muy costoso. De hecho, el argumento de la alcaldía de Peñalosa en ese momento es que por medio de un estudio que hicieron técnico de un análisis de beneficio-costo, salía mucho más barato construir un parque que remodelar todos los edificios. Creo que el problema no se podía resolver así de fácil, el problema es muy profundo, ¿no? Y porque tiene, digamos, unas raíces históricas del conflicto en Colombia, de la relación que tenemos como sociedad con la cocaína y con la producción pues, de coca. Pero aún así, creo que la alcaldía en ese momento tuvo otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, varios de los arquitectos que trabajaron ahí desarrollando los modelos o los esquemas del parque, le habían planteado incluso al mismo alcalde de la ciudad que se dejaran dentro del parque la mayor cantidad de edificios que se pudieran rescatar y que se volvieran edificios administrativos, ¿no? Esto me parecía, digamos, que podía ser algo como, pudo haber sido algo interesante, ¿no? Porque, digamos, que no se perdía del todo el tema arquitectónico y al mismo tiempo se le daba una vida al parque, porque es que el parque nació muerto, ¿no? Entonces, y de hecho, se quiso aislar la forma arquitectónica que tiene ese parque, que tiene unos terraplenes en las esquinas, se supone que era para aislarlo del ruido de los alrededores, porque la idea de que fuera un parque como de reflexión, de yoga, de tranquilidad, era como la idea original del diseño, pero en realidad estos terraplenes y estos recovecos pues se terminaban convirtiendo en ollas, en fumaderos, porque la misma gente que había habitado el cartucho pues regresaron ahí. Entonces creo que desde el punto de vista arquitectónico se hubieran podido presentar otras alternativas, ¿no? Y no simplemente, de hecho, algunas de las casas que quedaron después de la primera demolición, después se argumentó que había que demoler más cosas a los alrededores, que fue la parte que está detrás, en la parte occidental del Madrugón. Eso originalmente no se ha demolido y después dijeron eso también hay que demolerlo. Entonces creo que se quiso barrer la basura bajo el tapete de una manera radical, ¿no? Como si, Sí. y creo que sí se hubieran podido encontrar algunas otras alternativas, pero seguramente el costo, si lo ves desde el punto de vista meramente económico, pues obviamente que para
el argumento siempre era que era más barato tumbar. Pero bueno, eso con el tema arquitectónico, desde la perspectiva, digamos, del nudo humano que tú mencionas, pues había realmente había de todo ahí, habían comerciantes, habían personas que llevaban toda su vida ahí, habían mafiosos que se habían, digamos, casi que robado las casas, porque entraban y amenazaban a la gente y lo sacaban. Había gente que reciclaba y se dedicaba a reciclar como su negocio, pero habían otros que tenían reciclaje y olla al mismo tiempo. Entonces creo que esa intervención social era muy compleja, era demasiado compleja y digamos que las personas que lo llevaron pues intentaron dejar como una semilla para que el proceso de largo plazo, porque eso no lo iba a resolver nadie en una sola administración ni en dos administraciones. Y el tema creo que bastante complejo era asumir la intervención en grandes grupos de población, como todos los grupos en bloque. Y resulta que ahí había una complejidad mucho más elaborada. La gente, por ejemplo, los habitantes de calle en realidad no estaban por el tema de la droga, era una consecuencia que te volvieras un adicto después, una consecuencia de, pero la idea en principio, como yo fui conociendo lentamente, todo surgía como desde un punto de vista de la tristeza, ¿no? Una tristeza que se había como arraigado en el corazón de muchas personas por diferentes motivos, porque habían sido expulsados de la casa, porque no tenían familia, porque se le había muerto la esposa, porque se le habían muerto los hijos, a veces había 100.000 casos, pero la gente no llegaba por pobreza, por ejemplo, necesariamente el cartucho, siento que llegaba por tristeza y porque en Colombia no hay como un tejido que te permita caer o que te permita que te ayude en la caída, más bien. Porque la gente, todo el fenómeno social que había ahí, pues no había un mecanismo de atención, no había un mecanismo de atención, sobre todo para esta tristeza tan arraigada en este lugar. Y creo que eso profundizó la problemática. El tratar todo en bloque, como grupos poblacionales en bloque, creo que es una estrategia que no va a funcionar y que ya se ha visto que no sigue funcionando en Bogotá y en Colombia, porque casi que trabajar con esta población es casi que uno a uno y es difícil, ¿no? Es difícil. Y nosotros nos acostumbramos como a despreciar a esta población y también como habían hecho los 40s y 50s cuando despreciaron a los campesinos que vivían en torno al mercado de la Concepción, que hoy es el Madrugón, pues tenemos como este desprecio y este rechazo. Entonces, tratar de buscar un apoyo ciudadano para tratar de rescatar el tema social aquí era muy Sí, complejo. Entonces, digamos que la pregunta es muy amplia. Ya. Tenemos dos preguntas del público. Pues una relacionada con lo que estábamos comentando, entonces vamos a comenzar por esa. Dice Julio, quería llevar la discusión de la peli hacia el urbanismo. Tu película es también una reflexión de hacia dónde va lo que ahora llamamos espacio público y antes llamábamos la calle. La calle era un espacio de libertad al margen del control familiar y de la autoridad. Progresivamente hemos vivido la apropiación por parte de los administradores públicos de ese espacio antes popular y ahora en manos de alcaldías que imponen cercas, normas y restringen aquella libertad de antaño. Demagógicamente, esa denominación de espacio público pone a decidir al poder sobre lo que hacer con esos espacios de libertad, con lo que eran de forma extrema en el cartucho. Y lo hacen supuestamente por nuestro bien como ciudadanos infantilizados. ¿Qué piensas de ese espacio público como un espacio ideológico? Pues creo que sí ha habido una mutación en la forma en la que se ha apropiado o en lo que llaman la habitabilidad de la calle, ¿no? Me parece que esa transformación, ese concepto, la mutación de ese concepto de la calle al espacio público se ha generado
digamos, unas consecuencias muy fuertes para los ciudadanos, especialmente porque el espacio público, además de las restricciones que menciona Julio, y digamos del control que se viene dando sobre la apropiación del espacio, también se ha mercantilizado, y en ese sentido creo que sí es una consecuencia de una ideología, ¿no? De, digamos, mercantilista, el espacio público ahora, y creo que hay muchas discusiones en el mundo y ahora con el tema del COVID también es a quién le pertenece el espacio público, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Creo que antes la regulación, incluso los hábitos y costumbres de los ciudadanos estaban muy enfocados en la apropiación de la calle y la vivencia como tal de la calle, pero creo que sí se ha vuelto un espacio de restricción, de control, y a mí me preocupa mucho el tema del COVID, porque de hecho como urbanista ahora siempre recibo muchas invitaciones para los webinars y toda la gran oferta en la web que hay sobre todos estos temas, y uno de los temas de discusión es cómo vamos a planear los espacios públicos ahora como urbanistas en un mundo, digamos, post-pandémico. Entonces, creo que se está dando una reflexión ahí porque no se sabe en realidad a quién tiene el control y a quién le pertenece este, este espacio público. Yo creo que hay muchos intereses económicos detrás de implementar proyectos en torno al espacio público o al uso del espacio público, porque le resulta siempre mucho más barato, tiene una oferta o una demanda para el producto que se quiera comercializar. Vamos a poner ejemplo de los monopatines o todo este tipo de bicicletas sin anclaje, que muchas veces llegan a las ciudades sin ningún tema, pues con grandes inversiones, pero sin ningún tipo de planificación especial, y se comienzan a formar, digamos, grandes discusiones en torno al dilema de los comunes. Entonces, creo que el espacio público está siendo visto como un espacio de explotación económica muy importante desde grandes inversionistas, y yo lo veo mucho en en los proyectos de planificación urbana en los que trabajo. Digamos que ahorita es como el espacio público es como la gallina de los huevos de oro, porque digamos que las externalidades que produce trabajar con el espacio público son trasladadas a la ciudad, y al momento que son trasladadas a la ciudad, pues son trasladadas a los ciudadanos. Entonces, creo que estamos en un camino que puede ser bastante complejo en el futuro, y que la apropiación del espacio público se puede volver más restrictiva y menos disfrutable desde esa perspectiva. Sí, cada vez vamos perdiendo ahí, ¿no? Como ciudadanos. Aparentemente se pone bonito, pero todo normalizado y reglado. O los proyectos... Sí, dime. No, sigue. No, dale. ¿Sí? No, No, solo quería complementar quería complementar que muchas veces los procesos de renovación vienen planificados, digamos, desde los mismos intereses económicos. Es decir, si se genera todo un proceso de renovación urbana en el centro, siempre, yo lo he visto en muchos proyectos en los que he trabajado, siempre hay grupos que están, digamos, tras bambalinas, presionando que estos procesos de renovación se den, ¿no? Y de hecho sabemos que en torno al Parque Tercer Milenio hay unos grandes proyectos inmobiliarios, ¿sí? Que se quieren trabajar desde la empresa de renovación urbana, y que, digamos, son los grandes constructores, los desarrolladores inmobiliarios, los que están muy interesados en que este espacio público, digamos, en teoría más estético, cumpla o se articule más bien a los desarrollos que se esperan para el futuro. Entonces creo que ahí hay mucha presión económica detrás. Ya. Bueno, hay una última pregunta de Luis, que pregunta: ¿qué nuevas historias se vienen a futuro? Historias, pues empecé un proyecto que ganó el año pasado el Fondo de Desarrollo Cinematográfico para investigación,
y estoy investigando sobre la transformación arquitectónica de la Universidad Nacional y en paralelo cómo si existe una correlación entre la evolución del movimiento estudiantil. Todo esto surgió por las protestas que gestaron los estudiantes en el 2018. Entonces ellos estaban reclamando más inversión para el campus de la universidad porque muchos edificios están viniendo abajo. Entonces algún amigo me dijo que a mí me gustaban las películas sobre las ruinas, sobre cosas. Entonces, antes Aprovecharon de esa que, ruina. entonces como esto es una ruina en pie, entonces me interesó mucho saber cómo la universidad se fue transformando y cómo políticamente fue evolucionando. Entonces, ya digamos que la investigación arquitectónica ha entrado bastante a profundidad y uno puede entender cómo es que se fue gestando esta evolución en el campus de Bogotá, específicamente yo estoy enfocando ahí, y también ya estoy trabajando con los estudiantes, pero lamentablemente cuando digamos que ya tenemos, incluso ya llegamos a filmar algo y elaboramos un teaser y, y veníamos, digamos, con todo para filmar en marzo, para el paro nacional del 25 de marzo, y yo llegué a Bogotá una semana antes y todo se cayó por el tema de la pandemia. Entonces, digamos que el proyecto entró digamos que está en stand-by en este momento para retomarlo. Espero que sea el próximo año, pero igual el proyecto creo que va a cambiar mucho en su naturaleza porque digamos, la crisis de la pandemia hizo que todo se comenzara a replantear. Entonces, pero es un proyecto que me parece que es muy bonito, que viene con temas de actualidad, sobre todo de lo que los estudiantes y sobre los jóvenes están aportando al tema de la educación. Y la película básicamente trata sobre un sueño que no se logra cumplir. El campus de la universidad surgió en 1938 en la presidencia de Alfonso López como el gran sueño de la modernidad en Colombia. Y esto no se ha logrado consolidar y la universidad ha tratado de hacer varios esfuerzos por lograr conquistar este sueño de una universidad digna, pública, pero siempre hay algo que lo detiene, algo que se viene abajo. Entonces es una película sobre los sueños que no se logran cumplir. Bueno, pues me alegra mucho. Pero yo soy de la Nacional, fíjate. Mi hija estudia en la Mira, yo Nacional también. en cine y televisión que se está cayendo, ¿no? Artes Sí, ya se se está cayó. cayendo. Creo que lo que más se ha caído es justamente Artes, no sé por qué. Sí, Y artes. hay algo que uno pues se da cuenta con los años y es que a pesar de que pudiste haber estudiado en ruinas o que estás viendo ruinas, eres orgulloso de, ¿no? De que estás Sí, estudiando ahí, pues muy crítico, con muchos deseos de que eso deje de ser ruinas, pero no estás, digamos, denigrando de ese lugar o por debajeando de ese lugar. Creo no, que es algo que haya, para nada. digamos, se mantiene a punta de puro espíritu, Sí, porque la sí, de hecho, por materialidad eso, es tremenda. sí. Sí, de hecho, creo que es como, tal vez puede ser un poco más esperanzadora, digamos, creo que Cartucho al final, una de las críticas que le hacían es que era una película un poco oscura, ¿no? Un poco desesperanzadora. Y creo que en este sentido, la Grieta, como se llama la nueva película, el nuevo proyecto, va un poco más en reivindicar, digamos, estas luchas que son válidas en Colombia y que persisten. Yo también soy de la Nacional, digamos que en ningún momento podría entrar a hacer una crítica destructiva o a denigrar de la misma universidad, sino todo lo contrario. Creo que la idea es mostrar, sí que hay un sueño que no se cumple, pero que es una batalla que persiste y que es una batalla que vale la pena dar. Bueno, creo que Marce tiene una última pregunta. ¿Me Sí, escuchan? Sí, Es que tengo problemas de no, conexión. está bien. Sí. Andrés, eh,
Bueno, no es un secreto. De hecho, hace poco estaba escuchando a Patricio Guzmán hablando sobre la importancia de fortalecer el tema de la exhibición y la distribución desde las mismas escuelas de cine, Ujú. porque pues hay bastante realización, pero al llegar al tema de la distribución, difusión, circulación principalmente para el documental, pues se comienza a estrechar, digamos, los caminos para el documental, principalmente porque no hay distribuidores o exhibidores cualificados desde la misma academia para circular, ¿no? Nuestro cine, nuestro documental, casi siempre es visto con ojos pues, de exhibidores comerciales que tienen otras prioridades. ¿Cómo has visto tú ese tema de la distribución, de la exhibición? ¿Cómo ha sido tu experiencia? En tu experiencia, ¿qué hace falta todavía? ¿Qué se puede fortalecer? ¿O qué aspectos positivos podrías resaltar también? Sí, pues no sé, como siempre el documental siempre dicen de manera popular que es como la cenicienta del cine, ¿no? Entonces realmente le cuesta mucho trabajo al documental exhibirse. Creo que también dependerá del tipo de documental que se haga, ¿no? Creo que hay gente que está, o directores y productores que están muy enfocados y saben que quieren una película que salga a las grandes pantallas y a la cartelera comercial y en ese sentido desarrollan un proyecto documental que cumple más o menos con esas características. Yo creo que para un director de cine es importante saber qué tipo de película tiene, porque si tú tienes una película que puede ser un poco más experimental o un poco más arriesgada en la perspectiva, en la propuesta estética, pero al mismo tiempo sueñas con pasar a la cartelera comercial, uno se puede estrellar fácilmente, ¿no? Yo creo que los espacios de exhibición en Colombia son muy pocos, pero que ha habido, digamos, un crecimiento en los últimos años y empiezan a aparecer espacios que creo que se vuelven como los pocos espacios de exhibición para el documental. A mí me pasó mucho que nosotros con Cartucho y con La Ortúa obviamente estuvimos en una cartelera comercial y creo que desde el principio lo sabíamos, no era una película era película más de festivales, de cineclubs, universidades, y creo que en ese sentido nosotros decidimos a afrontar por nuestra propia cuenta la distribución, ¿sí? La distribución en los festivales. Creo que uno como documentalista incipiente tiene que arriesgarse a eso, porque la otra alternativa es trabajar con distribuidores, pero creo que se puede perder o mucho dinero en esa apuesta o mucha gestión que al final no conduce a grandes resultados. Entonces creo que en principio, cuando uno va iniciando, como es mi caso, uno puede incluso encargarse de la misma distribución, pero reconociendo o tratando de ser honesto de hasta dónde puede mover la película. Y básicamente nosotros nos movimos mucho en los festivales donde nos fue muy bien, también en universidades, muestras, algunos cineclubs. Yo creo que vale la pena apostarle en Colombia al tema de la atomización, de la exhibición, digamos, creo que ahí estoy de acuerdo con José Luis Guerín cuando consideraba que los espacios como los cineclubs son uno de los mejores espacios que hay pues, para admirar el cine, para contemplarlo, ¿no? Porque se puede generar una discusión, porque hay debate, se le quita la frialdad de lo comercial, se crean redes, comienzas a establecer incluso algún tipo de camaradería y creo que esos espacios íntimos son más válidos. Yo creo que esto tiende a crecer. He visto más iniciativas en México, iniciativas en Argentina, en Colombia, donde comienza, digamos, que estos nuevos espacios más individualizados, pero al mismo tiempo con, digamos, con un cierto tipo de programación y con un cierto tipo de carácter estético, creo que eso puede ayudar para que en lugar de que todos los documentalistas finquen sus esperanzas en una distribución comercial, encuentren los espacios que se acomodan a su propuesta estética y que haya, digamos, creo que lo ideal para nosotros en Colombia es que haya cada vez más espacios, ¿no? Creo que la Cinemateca Distrital en ese sentido fue un respiro con la entrada de su nueva sede y su nueva programación y como la propuesta que se está generando estética desde ahí y comienzan a aparecer grupos, colectivos y creo que eso está bien, creo que más bien hay que crear como más espacios diversos, diferentes propuestas y cada uno irá encontrando el mejor mecanismo
Y pues para el documental, pues básicamente está la web, ¿no? La web y al moverlo a través de las redes sociales, y creo que eso ayuda muchísimo a nosotros, el Facebook y todas estas herramientas de promoción nos ayudó mucho para que la gente se enterara de la película. De lo contrario, no hubiera sido posible. Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que podemos seguir aquí unas 2 horas más alrededor de la peli. Gracias también a todos los que nos acompañaron por el Facebook Live. Los invitamos a unirse a nuestras redes. El Cineclub Imagen Viajera proyecta una vez al mes, aquí a través de la página de A Seis Manos. El otro mes vendremos con otra nueva película. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Espero los pueda ver pronto en Bogotá, cuando todo esto acabe. Y de verdad que sí, creo que estos espacios vale la pena conservarlos, estos espacios íntimos donde se pueda disfrutar el cine, me parece que son fundamentales. Así que de verdad muchas gracias por la labor que ustedes hacen. Gracias por estar con el Cineclub. Y Andrés. Gracias, Marcia. No, a ustedes, gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima. Recordarles que la película está disponible todavía en Movies para quienes la quieran ver. ¿Vale? Bueno, gracias. Sí. Un abrazo. Bueno, chao, chao. Gracias. Feliz tarde. Bueno, chao, chao. Chao. Gracias. Chao.